Muy bien, vamos de nuevo. Tenemos el siguiente problema. Nos dice, en la figura se muestra el gráfico. ¿Qué gráfico tenemos? ¿Distancia-tiempo o velocidad-tiempo? Distancia-tiempo. De una partícula que se mueve en el eje X. Indica la posición inicial y calcula la velocidad. Entonces, en el tiempo cero, ¿sí? Tenemos su posición inicial. ¿Cuál es su posición inicial? 20. Entonces colocamos acá que la posición inicial indicada en la figura es de 20 metros. Ahora calculemos la velocidad. ¿Cómo calculamos la velocidad? Recuerden, la velocidad es el cambio de distancia dividido el cambio en el tiempo. O sea, es una pendiente. Acá tenemos la distancia. Mire, desde 20 hasta 0. ¿Cuánto se movió? 20 unidades hacia abajo, ¿verdad? Estábamos en 20 y descendimos hasta 0. Entonces el dato sería menos 20 metros. Y ahora, ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde el segundo 0 hasta el segundo 10? Desde el segundo 0 hasta el 10, ¿cuántos segundos hay? 10 segundos. Ahora dividimos. Menos 20 dividido 10. Menos dividido más es menos y 20 dividido 10 es 2. Entonces, ¿la velocidad es de cuánto? Menos 2 metros por segundo. Realmente la rapidez es de 2 metros por segundo, pero la velocidad queda negativa. ¿Por qué? Porque su rapidez es 2, pero con una dirección hacia la izquierda, ¿sí? Recuerde que si vamos hacia la izquierda es negativo, si vamos hacia la derecha es positivo. Si fuera vertical, hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. ¿Estamos bien? Jason, Giovanni, sí. Ok, dice una partícula inicia su movimiento en la posición X igual a 3. Ok. Haya su desplazamiento total y la distancia recorrida. Primero, acá tenemos tres áreas, ¿sí? Entonces, queremos el valor total, ¿verdad? El área 1 va a ser positivo. Recuerde que el área de velocidad-tiempo, ¿sí? El área que encontramos entre la curva de velocidad-tiempo es el desplazamiento. Entonces, esta área 1 sería realmente desplazamiento 1, ¿verdad? Entonces, encontremos el primer desplazamiento. Área 1 sería, ¿cuál es la velocidad? 10. Y desde 0 hasta 2, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? 2, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es 10 por 2? 20. Multiplica acá 10 por 2, 10 metros por segundo por 2 segundos y nos queda un desplazamiento de 20 metros. Ok, vamos con el segundo. ¿Cuál es la velocidad y cuánto tiempo ha transcurrido? ¿Qué velocidad lleva en la segunda área? 20. Ok, ¿y cuánto tiempo ha transcurrido desde 2 hasta 4? Otros 2, ¿verdad? Ok, ¿cuánto es 20 por 2? 40 metros, ¿vamos bien? Ok, y el área 3 sería negativo. ¿Qué velocidad llevamos en este punto? Menos 40. ¿Y cuánto tiempo ha transcurrido desde 4 segundos hasta 6 segundos? 2. Entonces, ¿cuánto es menos 40 por 2? Menos 80. Ahora, si sumamos esto con todo y sus signos, obtenemos el desplazamiento. Si sumamos 20 más 40 son 60. Y a 60 positivo le resto 80. ¿Cuánto nos queda? Menos 20. Entonces, el desplazamiento es ¿de cuánto? Menos 20 metros. ¿A qué se refiere eso? Que está 20 metros antes de la posición donde inició. Si era un movimiento horizontal con el eje X positivo a la derecha, entonces estaría 20 metros hacia la izquierda de su punto inicial. ¿Se comprende? Ok. Inciso B, la distancia recorrida. Para la distancia sería sumar, pero los valores absolutos. ¿Qué sería el valor absoluto? Todos los datos positivos, ¿verdad? Entonces sería 20 positivo más 80 positivo son 100 y 100 positivo más 40 son 140. Entonces,
La distancia recorrida ¿desde cuánto? De 140 metros. Y aquí tenemos una conclusión. Mire, el desplazamiento es de 20 metros hacia la izquierda, ¿sí? Y la distancia recorrida es de 140 metros. ¿Hay alguna duda con esto, jóvenes? ¿No? Ok. Y en el último es respuesta libre, ¿verdad? Es una respuesta con sus propias palabras. Entonces, deje una conclusión, por favor. Dice, ¿qué importancia tiene la realización de gráficos en la vida cotidiana? Escribe algunos ejemplos en donde los gráficos y sus análisis sean fundamentales. Y la otra pregunta, ¿cómo se vería el gráfico de aceleración para un movimiento rectilíneo uniforme? Recuerde que la aceleración es cero, entonces el gráfico sería una línea encima del eje X, ¿sí? O sea, cero, ¿verdad? Bueno, responda estas dos preguntas con sus palabras y ahora le cedo su libro. ¿Te manda? Lo de arriba. Ahí está. Muy bien, chicos. Entonces, nos toca el tema de MRUV, ¿sí? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Algunos le llaman MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, correcto, es lo mismo. Ok. Entonces nos vamos a esa página, sería, ¿qué número? Aquí está. Vamos a ver la forma conceptual, no creo que nos dé tiempo, solo vamos a ver las fórmulas. Vamos a comenzar con la de la aceleración. Definamos entonces qué es MRUV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para empezar, es en línea recta, ¿verdad? Generalmente horizontal, porque si es vertical,
hay una aceleración gravitacional. Entonces no sería, bueno, sí, uniformemente variado, porque la aceleración gravitacional no subiendo demasiado desde la superficie de la Tierra se considera casi constante, ¿verdad? 9.8 metros por segundo cuadrado, o dependiendo en qué parte del planeta es en el que estamos, o en qué planeta es en el que estamos, ¿sí? Ahora, si nos alejamos demasiado del centro gravitacional de un cuerpo celeste, ahí sí la gravedad va a cambiar. Puede ser que aumente porque hayan cuerpos más masivos cerca de nosotros o disminuya la aceleración gravitacional porque no lo haya. ¿Sí? Dice, si viajas en automóvil o en autobús, lo que lo hace siempre a la misma velocidad. No, ¿verdad? En algún momento el autobús acelera, en otras veces frena, entonces la velocidad va cambiando. Hay una aceleración o una desaceleración que realmente es una aceleración negativa, ¿sí? Ok, y cuando caminas al colegio, ¿cambias tu velocidad durante el recorrido? Bien, si me van a saltar, empezamos a correr. Bueno, entonces, la gran mayoría de los movimientos que conocemos son acelerados. En otras palabras, varían su velocidad. Sin embargo, solo algunos tienen aceleración constante, es decir, registran variaciones de velocidad iguales en intervalos de tiempo iguales, aunque su distancia vaya aumentando o disminuyendo de forma cuadrática, sí, porque realmente es una parábola, es una ecuación de segundo grado, entonces es una cuadrática. Su velocidad no, su velocidad cambia de forma lineal, ¿sí? Si llevamos una aceleración, por ejemplo, de 10 metros por segundo al cuadrado, iniciamos el movimiento a 10 metros, un segundo después, ya llevamos a 10 metros por segundo, un segundo después tendríamos una velocidad de 20 metros por segundo, un segundo después, 30 metros por segundo, y así sucesivamente. Vamos acelerando de 10 en 10, vamos aumentando la velocidad de 10 en 10 por cada segundo que va pasando. ¿Se comprende? No, no hay el movimiento, no son cúbicas, siempre son cuadráticas para el desplazamiento, lineales para la velocidad. Si estamos hablando de un MRV. Ok, vamos con la aceleración. ¿Qué era aceleración? Era un delta, ¿verdad? ¿Y qué era delta? Cambio. Entonces, cambio de velocidad. Muy bien. Acá tiene la definición, mire, en forma de expresión algebraica o fórmula, ¿verdad? Aceleración es un vector. Podemos acelerar y podemos darle una dirección, ¿sí? A esa aceleración. Por lo tanto, es un vector. Ok, ¿cómo definimos la magnitud de ese vector? Dividiendo la magnitud del cambio de la velocidad y el cambio de tiempo. Recuerde que cambio era una resta, ¿verdad? O sea, posición final menos posición inicial, que en este caso, como es velocidad y no posición, sería velocidad final menos velocidad inicial. Todo esto dividido el tiempo transcurrido. ¿Estamos bien hasta acá? Ok, solo ellos dos y Hailey más o menos está prestando atención. Los demás están así, viendo hacia abajo la paleta del escritorio. Ok, la aceleración en qué unidad de medida se expresa. Aquí ya lo tenemos resuelto. Metros por segundo al cuadrado. Y si solo digo metros por segundo, ¿es qué? Si solo digo metros por segundo es velocidad o rapidez. Si digo metros por segundo al cuadrado, aceleración. Si solo digo metros, distancia, posición o desplazamiento. Si solo digo segundos, tiempo. En el sistema internacional de medidas, ¿cuál es la unidad de medida de aceleración? Metros por segundo al cuadrado. ¿Estamos bien? Ok. Cuando un cuerpo se mueve en línea recta y además lo hace con aceleración constante, se dice que describe un movimiento rectilíneo uniformemente variado, un MRUV o MRUA. Ok.
Entonces, acá tenemos unos escenarios para poder interpretar los datos de positivo y negativo de aceleración y de velocidad, ¿de acuerdo? Si, bueno, tenemos este vehículo, ¿sí? Si tenemos este vehículo y nos movemos con una velocidad positiva, o sea, vamos a la derecha, ¿sí? Y aparte tenemos una aceleración positiva, ¿qué es lo que sucede? Nuestra velocidad va a aumentar y nos vamos a dirigir más rápido hacia la derecha, ¿sí? Ok, ahora nos seguimos moviendo hacia la derecha. Llevamos una velocidad positiva, o sea, una velocidad hacia la derecha, pero hay una aceleración negativa. ¿Cómo se interpreta una aceleración negativa? Como una desaceleración. Entonces, ¿qué va a salir? ¿Qué va a pasar con nuestro vehículo? Va a disminuir nuestro vehículo hasta, puede hacer de que llegue a reposo, ¿verdad? A cero. Ok. Ahora, tenemos el tercer escenario. Nos movemos hacia la izquierda. Si nos movemos hacia la izquierda, la velocidad es negativa. Ok, nos movemos hacia la izquierda, pero aceleramos de forma positiva hacia la derecha. Entonces, como son contrarios, realmente vamos a frenar, ¿verdad? Vamos a frenar. ¿Por qué? Porque la aceleración está apuntando a la derecha y la velocidad hacia la izquierda. Entonces, en algún momento nos vamos a detener. ¿Sí? Ok, ahora, si nos movemos hacia la izquierda, o sea, tenemos una velocidad negativa y aceleramos también hacia la izquierda, ambos van hacia la izquierda, entonces, ¿qué sucede? La rapidez aumenta, pero de forma negativa, ¿verdad? Dice, el módulo de la velocidad aumenta. Recuerda que el módulo es el positivo, pero la dirección sería hacia la izquierda, por lo tanto nos va a dar un negativo. ¿Se comprende, chicos? Muy bien. Cuando la aceleración y la velocidad tienen diferente sentido, el módulo de la velocidad disminuye. El módulo, siempre tenemos que fijarnos en su dirección para poder asignarle el signo positivo o signo negativo de la velocidad. ¿Se comprende? Cuando la aceleración tiene el mismo sentido, o sea, voy con velocidad a la derecha y aceleración a la derecha, entonces aumento. Y si voy con velocidad hacia la izquierda y aceleración hacia la izquierda, el módulo también aumenta, aunque sea hacia la izquierda, ¿verdad? Aunque sea un negativo, negativamente, así es. ¿Hay alguna duda con la página 92? Ok, entonces tenemos por acá el página 93, tenemos nuestro primer ejemplo. Acá nos pide que determinemos la aceleración y la desaceleración media. Bueno, ejemplo número 1. Dice, un practicante de esquí se prepara nerviosamente para una carrera. Parte de la línea de salida y de repente aumenta su valor de velocidad de 45 kilómetros por hora en 20 segundos. ¿Sí? Después frena de forma intempestiva, perdón, a causa de una molestia y se detiene por completo luego de 15 segundos. Determina su aceleración y su desaceleración. Bueno, para empezar, ¿en cuánto tiempo aceleramos? En 20 segundos. Bueno, como no tenemos la unidad de medida del sistema internacional, lo primero que vamos a hacer es convertir, ¿verdad? Nuestra velocidad es de ¿cuánto? 45 kilómetros por hora. Para convertir kilómetros por hora a metros por segundo, multiplicamos por 1000 y dividimos entre 3600, ¿verdad? Entonces, 45 por 1000 dividido 3600 nos da un valor de 12.5 y ahora sí, metro por segundo. ¿Por qué? Kilómetro y kilómetro se cancela, hora y hora se cancela. Solo nos queda metro dividido segundo. ¿Hay alguna duda hasta acá? Ok. Entonces, ¿cuál es nuestra velocidad inicial? Como estamos partiendo desde el reposo, nuestra velocidad inicial es 0. ¿Y cuál es nuestra velocidad final? La acabamos de encontrar. ¿Cuánto es? 12.5 metros por segundo. ¿Y en cuánto tiempo aceleramos desde 0 en velocidad hasta 2.5 metros por segundo? En 20 segundos. Ahora sí, calculemos o determinemos su aceleración.
¿Cuál era la fórmula de aceleración? Correcto, cambio de velocidad dividido cambio de tiempo. ¿Cómo es la fórmula de cambio de velocidad? Velocidad final menos velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad final? 12.5. ¿Cuál es la velocidad inicial? 0. ¿Sí? Hacemos la resta y nos quedaría 12.5. Esto lo vamos a dividir en el cambio en el tiempo. ¿Cuál es el cambio del tiempo? 20 segundos. Entonces, 12.5 dividido 20 segundos es igual a 0.625 en metros por segundo al cuadrado. En otras palabras, 625 milésimas de metros por segundo al cuadrado. ¿Estamos bien hasta acá? Esa es su aceleración. Sí, la primera respuesta. ¿Cuál es la otra? La desaceleración media. Entonces, correcto. Llevamos ahora esa velocidad final o esa velocidad máxima que teníamos era de 12.5. Partiendo desde ahí, que íbamos por el segundo 20, ¿sí? 15 segundos después nos detenemos. Entonces, nuestra velocidad inicial ahora es 12.5 y nuestra velocidad final va a ser 0. Pero ahora el tiempo ya no es 20 segundos, sino que frenamos con un más rápido, ¿verdad? En 15 segundos. Entonces hacemos la resta. Velocidad final que es 0, porque nos detenemos, menos velocidad inicial que es 12.5, ¿sí? Nos da menos 12.5. Esto lo dividimos entre el tiempo transcurrido que es 15. ¿Cuánto es menos 12.5 dividido 15? Menos 0.833. Voy a revisarlo porque ahí hay 2 puntos. 12.5 dividido 15. Sí. Entonces, corrijan por favor ahí. No son 2 puntos ustedes. Es menos 0.833 metros por segundo al cuadrado. Ahora, necesito que interpreten por qué tengo una aceleración de menos. ¿Cómo? Es una desaceleración, ¿sí? Íbamos a 12.5 metros por segundo y nos detuvimos. Pasamos a una velocidad 0. Como nos detuvimos, hay una desaceleración, una aceleración negativa. ¿Hay alguna duda con esto, chicos? Ok, ahora sí. Caemos a MRV, las fórmulas, ¿sí? La ecuación general para la aceleración es la que ya vimos. Delta velocidad dividido delta tiempo. Ok, hay que interpretar la letra V con la letra F en la parte de abajo. ¿Qué significa? Velocidad final. La letra B con la letra I, velocidad inicial. La letra A, aceleración. Y la letra D, tiempo transcurrido. Muy bien. Entonces, tenemos la primera fórmula para movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aceleración es ¿qué? Delta velocidad dividido delta tiempo. Ok, sacando siempre de esto, ¿sí? Pasando, por ejemplo, multiplicar el delta tiempo, la aceleración, me quedaría aceleración por delta tiempo. Y pasando la velocidad inicial al inicio, a sumar, nos quedaría esta fórmula. Lo podemos representar de esta manera o se puede representar como velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, que es exactamente lo mismo. Si a la velocidad en movimiento rectilíneo uniformemente variado no le asigno la I o la F, simplemente lo dejo como la letra V, se sobreentiende que es velocidad final. Ahora, si colocamos por acá una velocidad con un 0 en la parte de abajo, con un 1, a veces los autores colocan 1 en lugar del 0, se interpreta como velocidad inicial, ¿se comprende? Y acá tenemos AT, que es una multiplicación, aceleración por el tiempo. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Ok. Dice, a esta ecuación se le denominará la ecuación fundamental del movimiento rectilíneo uniformemente variado, la de aceleración, incluyendo la otra también. Bueno, ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya vimos dos, que era la de aceleración y la de velocidad final, ¿sí? Que es la misma.
despejada. Ahora tenemos una de velocidad media. Recuerde que media viene de promedio. ¿Cómo sacamos el promedio? Sumamos los datos y lo dividimos entre el total de datos. Si tenemos dos velocidades, ¿cómo encuentro la velocidad promedio? Sumo la velocidad inicial con la velocidad final y a ese resultado lo dividimos entre dos. Y ahí tenemos la velocidad promedio. ¿Hay alguna duda? Ok, esta es la siguiente. ¿Cuál es la otra fórmula? Esta fórmula de distancia partido tiempo, ¿qué era? Velocidad, ¿verdad? Entonces, esto es velocidad media, ¿de acuerdo? Bueno, al momento de sustituir y de poder despejar, ¿sí? Nos queda la siguiente fórmula. Aquí está la demostración de cómo se sacó, pero esta es la fórmula que nos interesa. Mire, la distancia final es igual a la distancia inicial más la velocidad por el tiempo más un medio de la aceleración tiempo al cuadrado. Esa es la fórmula que vamos a usar para desplazamiento con una aceleración constante. Entonces es exactamente lo mismo. Mire, distancia final es igual a ¿qué? A distancia inicial más velocidad por el tiempo. Correcto. Y esta es velocidad inicial, ¿verdad? ¿Hay alguna duda hasta acá, jóvenes? ¿No? Ok. Entonces, esta se conoce como ecuación del movimiento del MRV. En un movimiento rectilíneo uniformemente variado de MRV se puede presentar estas situaciones. Hay dos situaciones. Que su rapidez aumente si la aceleración y la velocidad tienen el mismo sentido. Y que su rapidez disminuya si la aceleración y la velocidad tienen signos contrarios. ¿Estamos bien hasta acá? Ok, para las condiciones anteriores se debe contar también con la misma orientación. ¿Sí? Bueno, lo vamos a dejar hasta acá porque ya tocaron y continuamos el día lunes, siempre con el movimiento rectilíneo uniforme. Voy a dejar marcado por acá. Nos vemos.